decís todo lo que decís de las bondades que tiene vivir en los Estados Unidos y asumís el reto de ir a trabajar con un grupo de empresarios, dueños de equipos de fútbol que manejan el fútbol mexicano, porque pensaba que te iban a dar carta blanca para hacer lo que vos querías hacer. Hoy vas a oír la verdadera historia. La gente no confiaba en el fútbol mexicano. Para ser un gran hombre de negocios en el mundo del fútbol, ¿hay que saber de fútbol? No. El problema que hay de ser dueño de un equipo de fútbol es que te vuelves aficionado y ahí perdiste. Pero me acuerdo que en mi primera junta con los dueños les dije, oigan, yo un favor, lo primero que les voy a pedir es vayan al baño en sus estadios. ¿Cómo asumís el cambio de rol de el tipo que por mucho tiempo en radio y televisión en México y en Estados Unidos manejaba el que se dice, al estar de este lado como el alto comisionado, escuchando y sabiendo por qué se dice lo que se dice en los medios que vos ayudaste a construir? Qué lindo poder tener a un gran amigo entre goles. Qué alegría estar aquí. ¿Cómo le va, Juan Carlos Rodríguez Vaz? ¿Cómo anda usted? Muy bien, feliz de estar aquí. Sí. Primera entrevista en 16, 17 meses, 18 meses. Después de, 18 meses de haber salido de la Federación Mexicana. Ya tanto tiempo. Sí. ¿Ah? Sí. Y nunca más volviste a dar una entrevista. Nunca jamás. Julián Gil me invitó a una cosa que me pidió hacer, que hice con mucho cariño, lo quiero mucho. Primera vez que hablo con alguien. Interesante. Pero no quiero hablar mucho de la Federación Yo tampoco. Mexicana. Yo tampoco. Cero. Cero. Llegaste a ser comisionado, un título que pusiste vos, ¿no? Sí. Que reemplazó la figura del presidente. En ese momento sentiste que habías llegado a lo que más querías porque hiciste cosas que quisiste. Yo digo que vos sos un disruptor en toda tu vida profesional. Sí. ¿Estoy en lo correcto? Yo creo que sí. Yo te diría que me encanta hacer grandes equipos de trabajo. Al final he tenido en los últimos 30 años 3 grandes equipos de trabajo. Uno con mi socio Francisco Javier y Fernando, que fue donde nos conocimos. El otro fue lo que sucedió en Univisión, que fue un equipo de trabajo increíble. Y el último es este de la Federación. Y eso es lo que hago muy bien, armar equipos de trabajo, patear la pelota para adelante y todos corretearla. Diste 3 grandes equipos de trabajo, pero yo te quiero, para que la gente sepa, porque obviamente la exposición que tuviste como comisionado hizo que hoy la gente sepa quién es Juan Carlos Rodríguez. Quiero ir mucho más atrás. Venga. ¿Dónde nace tu amor por el fútbol? ¿En qué situación? Nosotros vivíamos en el Club de Golf México, en la Ciudad de México, que es como a 5 kilómetros del Estadio Azteca. Y entonces yo era el más grande de mis hermanos, pero el más chico de mis primos. Y con mis primos aprendimos a fumar y a tomar y todas estas cosas que uno... ¿No con tus hermanos? No, con mis primos. No, yo aprendí con los grandes. Nosotros ya estábamos grandes, teníamos 13 o 14 años. Y nos escapábamos al Estadio Azteca. Y ahí fumábamos y tomábamos cerveza, nos subíamos porque ahí nadie nos iba a ver. Y ahí le agarré un cariño increíble al fútbol. Y luego tuve la suerte de trabajar para mi papá. Él nos enseñó a trabajar desde muy chiquitos. Tu padre tenía la representación de Adidas y una fábrica de calzado muy grande en México. Muy grande, entre México y en León. Y mi papá era espectacular y nos enseñó a trabajar y nos enseñó a muchas cosas, pero las principales para el tema de trabajo es a tratar bien a la gente. Aprendimos a bailar desde chiquito canciones y a convivir con los obreros, lo cual era increíble. Aprendimos a irnos en peceros y en camiones y en taxis a la fábrica mientras él se iba por su cuenta y había que llegar temprano. Aprendimos al valor del dinero, aprendimos a pagarnos nuestros refrescos con el dinero que ganábamos, aprendimos a trabajar mucho, aprendimos a emprender. Entonces fue una gran escuela trabajar con mi papá. Y eso nos vacunó a todos, somos 4 hermanos, somos una familia a todo dar, con 4 hermanos y los 4, entre trompadas y cachetones y empujones, salimos buenos para la chamba. Y
de esos 4 hermanos, ¿alguno siguió con el negocio de tu padre? El más chico se quedó con la parte comercial del negocio de mi papá. Él tiene ahora tiendas de tenis. Mi papá cerró, yo creo que en el 2007 u 2008. Todos trabajamos con él, todos aprendimos con él y todos quedamos hasta la madre de trabajar con él. Pero y hoy la relación es increíble con mis papás. ¿Y cómo fue, cómo es que te desvías de ese En negocio para el, empezar a emprender tus en cosas? el 97 le llamé por teléfono a Francisco Javier González, a quien yo oía en el radio, y le pedí que si nos juntábamos, porque yo tenía interés en hacer cosas comerciales. En esa época trabajaba para mi papá y había que manejar desde la casa hasta la colonia Pantitlán, que era el fin del Distrito Federal en aquella época. Y entonces le hablé a Francisco Javier, me tomó la llamada, me presentó a Toño Moreno y empecé a hacer cosas comerciales. A mí no me gustaba la parte de producción, que al final acabé amando en el mundo de nuestros negocios, pero en la parte del mundo de los zapatos no me gustaba. Y entonces empecé y hablé con Francisco Javier, y primero Toño Moreno, luego Francisco Javier, y luego el dueño de Grupo Asir, Toño Ibarra, nos dio la oportunidad de empezar a comercializar, y empezamos a comercializar primero espacios y luego una estación de radio de deportes en Super Deportiva en el año del 98. Y ahí empezó esta aventura de chiflarme por el fútbol. Francisco Javier estaba en qué radio cuando vos lo escuchabas. En Radio Asir, en 1260. Y vos le pedís la cita para ver si él te dejaba comercializar sus espacios. No, primero era para conocerlo, para ver si hacíamos una revista juntos o algo. Ok. Y me contó que estaba haciendo una revista y nos caímos bien y fuimos a comer y empezamos a platicar. Y yo descubrí que el mundo de la parte comercial y de los medios de comunicación me encantaba. Me enamoré del radio con Toño Moreno y Johnny Welch. ¿Te acuerdas de Johnny Welch, el papá del Mofles? Sí, sí. Y eso me encantaba y ahí me chiflé. Y empecé a trabajar con Francisco Javier. Mis hijos nacen en el 96 y en el 98 nace María. Y a los 4 o 5 días de haber nacido María estábamos sentados, Francisco Javier, Ciro Procuna y yo, haciendo el rundown de una estación de radio completa, 24 horas, que nos habían encargado en Grupo Asir. Y así empezó la aventura. Eso fue el comienzo de lo que luego fue Estadio W. Eso fue el comienzo de Estadio W. En aquella época se llama Super Deportiva. Después, en el 2000, durante las Olimpiadas, me voy a equivocar, creo que Clear Channel compra Grupo Asir y eso hace que nos pidan que nos dividiéramos. Televisa iba a invertir con alguno de ellos y entonces Francisco Javier, que trabajaba también con José Ramón Fernández, se cuestiona y ahí Javier decidió de seguir en el negocio del radio y dejar a José Ramón. Y ahí arrancamos un proyecto que fue increíble. Yo creo que es el grupo de radio deportivo más exitoso en la historia de México. Durante Estadio W. Estadio W. 24 horas de deportes. 24/7, muy divertido. Y comprábamos derechos de todos y los derechos no costaban nada. Y recibíamos a gente de... Era una plataforma, éramos Suiza, porque no éramos ni Televisa ni Azteca, entonces recibíamos a gente de todos lados, desde desempleados hasta gente que trabajaba en la tele y que aquí venía a completar el sueldo. Y se convirtió en una plataforma muy relevante y luego empezó a crecer a nivel nacional. Luego empezamos a tratar de vender contenido en Estados Unidos y en el 2001 fuimos a comprar los derechos del Mundial a DirecTV. DirecTV nos vende los derechos de radio y un señor Antonio Barreto, un viejazo espectacular que vive aquí en Miami, nos los vende y luego nos dice, oigan, ¿y no les interesa hacer algo de tele? Sí, claro. Y ahí le pedimos apoyo al Güero Burillo, porque no teníamos suficiente para pagar las nóminas. ¿Y cómo lo conocías al Güero Burillo? Porque había trabajado yo con ellos en el Mundial de 86. Yo fui director de alojamiento en el Mundial de 86. ¿Pero qué edad tenías? 21 años. 21 años. Sí, yo estaba estudiando ingeniería industrial. Y el no sé qué día de mayo del 83, Fernando Schwartz anuncia que México se queda con el campeonato mundial. Yo estaba entrando en la universidad en ese momento y en ese momento decidí que yo ya sabía casi todo, no necesitaba ir a la universidad y me puse a trabajar en el mundial, el comité organizador del mundial. Y acabé manejando alojamiento para prensa y televisión del mundial de 86. Una experiencia de vida
increíble. En la época... Entonces te tengo que reclamar a vos el hotel 2 estrellas que me pusieron, que decía 4 estrellas y tenía Seguramente sí, seguramente sí, fue culpa mía. Y a través de ese trabajo es que conoces a Burillo y por eso tantos años después. Lo fuimos a buscar, les gustaba lo que hacíamos porque éramos, digamos, la única empresa independiente en México. En México en esa época había Televisa y TV Azteca y nosotros éramos los pequeños independientes. Pero yo dije que sos un disruptor porque más allá, obviamente, el éxito no vino solo de Estadio W, viene primero por el concepto nuevo que significaba tener una radio 24 horas, pero sobre todo con las ideas que le fuiste poniendo. Sí, empezamos a hacer... a los programas temáticos y... Sí. Bueno, contá tu historia. Fue un socio increíble, Francisco Javier, un hermano de vida, y decidimos que él manejaba el talento y la parte editorial y yo manejaba la parte comercial y la administrativa. Y en la parte comercial nos hicimos de una fuerza de ventas espectacular y salimos a vender lo que fuera. Lo que fuera. Una buena anécdota es la primera factura que cobramos fue a Bancomer, que hoy es BBVA, y cuando cobramos fuimos por el dinero, debíamos una fortuna por sueldos atrasados y demás. En aquel momento habíamos hipotecado todo lo que había que hipotecar y con ese dinero nos fuimos a emborrachar toda la compañía. Toda la compañía. Toda la compañía, que éramos como 14, en aquel momento a una cantina y nos pegamos una divertida increíble. Y así empezó lo que eventualmente se convirtió en el negocio de radio deportivo más exitoso en la historia de México. Y nos metimos a hacer cosas muy disruptivas. Comprábamos derechos, entonces compramos los derechos de Real Madrid y del Barcelona para México en radio. Hicimos la compra de los derechos del Mundial del 2002 y cuando sucede eso, vamos a hablar con Burillo. Burillo nos presta dinero y nos vamos a producir un programa especial de la selección mexicana en Fukui. Y ahí es donde arranca una bella historia de conocerte y de conocer a un señor con unas nalgas gigantes, que fue como lo conocí, subiéndose a un techo a nuestro amigo Jorge. Por respeto a las nalgas no voy a decir su apellido. Y ahí los conocí subiéndose al techo y les dije, no, vénganse aquí y aquí hacemos estudio juntos. Y luego de unos días divertidísimos en Fukui, conocí a través tuyo a Alex, tu socio, y a un señor Daniel Canel, otro personaje increíble, que nos iba a hacer multimillonarios antes de empezar a trabajar. Había que apostar. Había que apostar. Apostamos todos. Y apostamos todos por Sportsia. Y no, esa no salió bien. ¿Y cuánto duró el proyecto de Estadio W hasta que un poco se traslada el concepto a lo que es hoy TUDN? Porque obviamente es parte de la historia. Sí, primero tengo que decir que nos empezamos a convertir en un grupo sólido, empezó a caer buen dinero y luego, después de la experiencia de Japón, descubrimos que podía hacer televisión y venimos aquí a venderle a Gol TV, un programa diario que empieza terminando el Mundial de Japón. Y vendíamos un programa que se llamaba Superestadio, que producíamos en los estudios de Multivisión. Y después de 3 años, yo creo, de producir ese programa, o 2 años de producir ese programa, descubrimos que el único que ganaba dinero era el que rentaba los fierros. Entonces había que conseguir fierros y estudios. Y entonces, en el 2004, nos fuimos a la NAB y conocí a un señor Manuel Arroyo, que hoy es el dueño de Fox. Este señor que en aquella época... 2004 yo iba a cumplir 40 años, él debe haber tenido 28 o 29, y entonces nos llevaron con un distribuidor de Grass Valley. Entonces empezamos a platicar y le dije que queremos poner unos estudios y ya tenemos un centro comercial y vamos a montar unos estudios. Y me dijo, yo les doy crédito. Le dije, pues háblale a tu papá. No es mi papá, soy yo. No, háblale a tu papá, no puede ser tú tienes 28 años. No, soy yo. Y efectivamente él acabó dándonos el crédito. Y acabamos montando unos estudios muy cerca de Televisa Radio para desde el 2006 empezar a hacer ya no solamente Estadio W, sino Estadio TV. Y ahí el negocio empezó a crecer de manera formal y empezó una buena aventura de producción de televisión que arranca con el Mundial de
Alemania. 2006. En el 2006. ¿Y Azcárraga te viene a buscar a vos o vos lo fuiste a buscar a Azcárraga para empezar a encaminar el proyecto de TUDN? Azcárraga y Bernardo Gómez han sido padrinos míos de muchas formas. En el 2006 los fui a ver para que nos comprara Sky, y ahí Sky empezó a comprar la televisión. En el 2009, Salvi Folk, a quien le tengo mucho cariño, que era el financiero de Televisa, nos buscó por órdenes de Azcárraga y de Bernardo Gómez para comprarnos el negocio, que ahí hicimos una buenísima, Francisco Javier y yo. Nos fuimos a comer con la gente de TV Azteca y llevamos periodistas afuera de la comida para que se enteraran que estábamos negociando con TV Azteca para subir el precio. Y nos hablaron y nos dijeron, no te hagas el inteligente, idiota. Ya hablamos con TV Azteca y tú provocaste la comida. Entonces nos compraron el negocio en el 2010 y ahí era donde nos íbamos a convertir. La parte racional era convertirnos en el negocio de Pay TV de Televisa, que por muchos años no tuvo. Y ahí nos juntamos con Televisa, nos compraron el negocio, nos absorbieron y en el 2010 arranca esa historia increíble, donde primero se convierte en TDN. TDN. Pero espera, porque no quiero saltar hasta ahí. Si con la plata de la primera gran venta de publicidad a Banorte era. A Vancomer. Vancomer, perdón. Banorte es hoy. Otro banco. Se emborracharon 14. Cuando vendieron Estadio W, ¿qué pasó? 700 personas trabajaban para nosotros. Tomamos 700 personas. Se convirtió en un negocio gigantesco. ¿Y alcanzó para emborracharlos a todos? No, nada más los emborrachamos, repartimos el 20% del dinero entre la gente en una cosa increíble. Y Francisco Javier y yo nos fue muy bien. Y otra parte del dinero la tuvimos que pagar para pagar impuestos, porque nos habían hecho un fraude terrible sí, nos hicieron un fraude terrible de no pago de impuestos. Durante 3 años, mi secretaria con el contador y el auditor estuvieron falsificando los pagos de impuestos. Entonces, una buena parte del dinero la usamos para pagar impuestos y la otra nos hicimos de casas a todo dar y nos fue muy bien. La verdad es que nos fue muy, muy bien. Fue una gran historia de éxito. Y ahí termina, digamos, ese capítulo y empieza el capítulo de TDN, que a mí ya no me gustaba en lo personal. Yo ya había hecho, pues porque yo ya había hecho lo que tenía que hacer y yo Pero no era tu primera incursión en televisión. No, llevábamos produciendo desde el 2002 que hicimos hasta lo de 2010, que te compran. Correcto, del 2002 al 2010, primero arrancamos con el programa de Japón, luego con un programa diario que vendimos durante 3 años a Gol TV. Sí. Y luego teníamos 6 horas de televisión a través del muchacho de Manuel Arroyo que nos puso los fierros. Tuvimos 6 horas o 8 horas de televisión todos los días que le vendíamos Sky. Le vendíamos Sky y compramos 3 estaciones de low power para transmitir en California. Y nos iba muy bien a través de un socio que se llama Paul Copley, nos llama Paul Copley. Y entonces ahí empezamos a poner pies en Estados Unidos. Y ahí lo descubrimos antes con ustedes. Cuando empezamos a ver que teníamos historias similares, la de Alex y tuya con la de Francisco Javier y con la mía, descubrimos que el negocio en Estados Unidos era multiplicado por, no sé si 10 o 15 o 20 veces. Y también descubrimos que si hacías contenido para el mercado hispano, de manera respetuosa y dignificada y correcta, había una oportunidad muy grande de hacer negocio en los Estados Unidos para el mercado hispano que estaba perfectamente mal atendido. Pero no te sedujo, más allá de que tenías tu propia productora, salían tus programas en Sky, eran bloques de 6 horas, llega a Televisa, a donde todos quieren llegar. No, yo esa parte no me... Es parte socia tuya. ¿No te sedujo estar en No, yo Televisa? ser empleado, históricamente no he sido un buen empleado. Soy intrapreneur. Primero como emprendedor y luego como cuando me ofrecieron la chamba aquí, un día me hablan Bernardo y Emilio y me dicen, oye, vamos a poner tu nombre para que vayas a ser la persona que maneje Univisión Deportes. Univisión Deportes en aquella época facturaba $20 millones y 10 o 11 años después terminó facturando cientos de millones de dólares. Ese negocio creció mucho. Y cuando fui a entrevistarme con Randy Falco,
fue una plática muy divertida porque le dije, tengo dos temas. La primera, soy intrapreneur, necesito que me dé chance de manejar el negocio como si fuéramos independientes y siempre viviendo en el respeto corporativo, pero denos chance de Randy tener. Falco, para que la gente sepa, era uno de el CEO del dueño americano socio de Televisa. De Televisa, en aquella época, que todavía que no era buen socio de Televisa, en aquella época no estaban tan pegados, por un lado. Y por otro, ¿Televisa acá tuvo algún buen socio? actualmente tienen, Sí. sí, llevan muchos años ya con su sociedad, a partir del 2019 o 20. Y la segunda fue que le dije, soy súper impuntual. Ah, me dijo, lo de impuntual no te preocupes, eso te lo resuelvo bien. Vamos a ver qué rápido te resuelvo lo de impuntual. Le pidió a su asistente que pusiera una llamada y uno llegó tarde y lo corrió. Y entonces me dijo, aquí si llegas tarde, mientras tú aparezcas, no tengo problema. Puedes entrar por aire, por tierra, por teléfono, por como quieras. Pero el que no aparece, pues es que no está trabajando y lo corro. Entonces, la impuntualidad me la corrigió muy rápido. Y fue una época increíble, increíble de trabajo. Venirnos a vivir aquí a Estados Unidos, a Miami, fue mágico. ¿Te divertiste mucho? A pesar de la carga de trabajo, el estrés que pudo haber significado. Muchísimo, porque ¿Sí? tuvimos un montón de suerte. Sí, suerte. Se armó un grupo espectacular. Además éramos el tuerto en el país de los ciegos. No, nuestros amigos de Telemundo no querían competir, no tenían ganas de competir en aquella época. Y el board me pidió hacer el CNN de los deportes para hispanos. Y regresé y les dije, eso que ustedes dicen no se puede hacer. Cuesta mucho dinero y es irrelevante. El ESPN, en otras palabras. Sí, pero como me lo dijeron, era porque no querían gastar en derechos. Claro. Entonces era como noticioso, era un canal noticioso. Okay. Pero lo que les dije es, nos podemos convertir en el canal en la casa del fútbol. Y fue lo que intentamos y lo logramos. Salimos a comprar derechos y logramos convencer a los tenedores de derechos que había en Estados Unidos dos países, un país en inglés y un país en español. Y ese cuento que inventó Eric Conrad y Oleg se convirtió en nuestro caballo de batalla, porque entonces empezamos a comprar derechos de todo tipo. Y tuvimos la Euro, y tuvimos la Champions, y tuvimos todo el fútbol mexicano, y el argentino, y el brasileño, y la MLS, y se volvió muy exitoso. Gary Stevenson se portó increíble con nosotros en el 2013, creo, cuando negociamos y le decíamos, danos la oportunidad de dar un producto que represente a la gente que va a tus estadios. Porque la televisión aquí, en la época en la que yo llegué, me parecía que era como muy protectora y muy cuidadosa, pero era como para viejitos. Y nosotros lo que decidimos es, vamos a hacer la televisión de los nietos de los viejitos. Y eso se volvió muy bueno. Y armamos una máquina increíble. Y la otra cosa es, entendimos que ser hispano, aunque al mercado, al general market le parecía que ser hispano éramos todos parejos, ¿no? Mientras hablan español todos son iguales, nosotros fuimos muy cuidadosos de respetar a los mexicanos y respetar a los guatemaltecos y a los salvadoreños y a los hondureños y a los nicaragüenses y a los panameños y a los costarricenses y a los argentinos y a los colombianos y a los paraguayos, y a cada uno darle contenido que fuera relevante. Y eso nos ayudó muchísimo. Y eso se convirtió en una máquina muy poderosa para crear el primer canal de deportes en español, donde hicimos todas las travesuras, que se llamaba UDN. ¿Y sentís que tuviste suerte por el apoyo que te dieron, digamos, tus jefes y los que tenían que poner la plata para comprar derechos, que por ahí te costaba explicarle Sí. el valor que tenían? Porque Sí, me cuesta tanto y va a las 3 de la tarde un martes, Sí. la Champions. Sí. Juega el Ludo Goretz El Galatasaray. contra el Galatasaray. Sí. Digo,
no cualquiera va y te da el cheque en blanco para No, comprarlo, ¿no? pero además fue muy divertida esa época, porque además yo creía que hablaba perfecto inglés y nadie me entendía nada. Y entonces yo decía y peleaba y decía y negociaba y hacía pedo y regresaba. Era yo muy necio y mi equipo de trabajo era muy... He tenido la suerte de estar rodeado de gente más inteligente que yo siempre. Y, y- y me he encargado de estar rodeado de gente más inteligente. Entonces, en aquella época los que eran... Difícil encontrar gente más inteligente que vos, ¿eh? No, yo vivo, pero esto es inteligencia. Entonces logramos hacer unas presentaciones donde decían, nos dieron el beneficio de la duda. Y luego descubrimos que si trabajábamos muy cerca de la mano de la gente de ventas, nos íbamos a convertir en un producto caro. Muy rápido aprendí que el CPM, el costo por millar de este país, de los eventos en vivo, era el gran lujo. Y cuando descubrí eso dije, puta, aquí hay una mina de oro gigante. Y nos pusimos a vender y 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 nos fue muy bien. Y ganamos credibilidad primero entre nosotros, porque además todos éramos un grupo, yo era el viejito, hace 15 años yo era el viejito y eran unos niños chiquitos todos. Y por un lado, y luego todo mundo con revancha de algún tipo y todo mundo con ganas de tratar bien a los hispanos y todo mundo con ganas de ser exitosos. Había un tema que fue súper interesante, que quizá es de lo que más orgulloso me siento, que era, se volvió un lugar donde podía sacar el pecho de orgullo, de decir, puta, aquí lo estamos haciendo muy bien. Y eso se volvió bueno y se volvió creíble. Y luego tuvimos mucha suerte. Por ejemplo, el Mundial de Brasil fue exitosísimo. Y fue exitosísimo porque estaba en prime time de los Estados Unidos y porque empezamos a hacer cosas disruptivas. Hicimos una campaña, Marco Lisiaga hizo una campaña increíble en la que logramos demostrar que el fútbol en español llegaba 4 o 5 segundos antes que el fútbol en inglés, por temas que resolvimos técnicos en temas satelitales. Entonces los goles en español se oían 4 o 5 segundos antes en los bares en español. Puta, y eso armó un revuelo y nos robamos el negocio de ese mundial. Y ESPN tenía la gran ventaja y desventaja que tenía tantas cosas en su plato que pues, el mundial era relevante, pero no era tan importante. Y entonces nos fue muy bien ahí. Luego tuvimos quizá el clímax del negocio en el 2015 y 16, en el que, tengo una anécdota buenísima. En el 2015 cerramos la primera Copa América Centenario. Y entonces invitamos a cenar a 18 o 20 personas. Oleg, Eric, Marco y yo invitamos a cenar a 18 altos directivos de CONCACAF y de CONMEBOL. Esto es 15 de mayo, en la época de los Sofrons en Nueva York, Sí. en un restaurante griego en Nueva York, muy famoso. 13 días después, todos estaban en la cárcel, menos nosotros 4 con el FIFA Gate. Fue una anécdota increíble. Y ahí inventamos, en ese upfront, dijimos que el fútbol en este país, en lo que iba a suceder en el 2016, debido a que era una Copa América en la que todos los equipos eran relevantes para Estados Unidos, iban a tener más audiencia que el Mundial del 2000, del 94. 94. Y le dimos una madriza en los ratings al Mundial brutal. Aquí jugaban puros países que eran relevantes para nuestras audiencias. Y No estaba el relleno que vamos a tener en de un partido Cabo de Verde, Jordania. Cabo Verde no vino a ese mundial. Claro. Y entonces eso hizo que nos volviéramos increíblemente creíbles. Y eso, ¡pum!, nos hizo parecer que éramos medio genios. Y durante todo ese año tuvimos, el canal de deportes fue el segundo canal más visto de Estados Unidos, después, sin importar idioma, después de ESPN1. Y eso hizo que el negocio se fuera para arriba. Ahí otra vez, pues tuvimos suerte porque nos creyeron, porque lo pudimos hacer, porque convencimos a la gente. Nuestro equipo de trabajo trabajaba más que los americanos en el General Market y eso lo vivimos todos los días. Nuestra gente es más trabajadora y más echada y más echona y había menos líos sindicales. Estaban todas las condiciones para poder hacer cosas increíbles. Y la gente que trabajó en ese grupo se volvió llena de orgullo. Ese es un grupo donde la gente quedó muy contenta.
Y después del éxito que tiene lo que es hoy TUDN, vos estabas cómodo en Miami con tu familia, todas las comodidades que te podía dar esta ciudad, profesionalmente te estaba yendo súper bien y decidís asumir el reto. No, primero decido irme. Te vas, sí, yo Primero, sé, está bien, pero hablo de tu calidad de vida. Ya había terminado el éxito como director de deporte, no sé qué cargo tenías exactamente en TUDN, pero todavía estaba viviendo en Miami, estabas yendo y viniendo, pero estabas aquí. aquí estábamos en Miami y con hijos, pues los hijos chicos son más americanos que mexicanos. Entre ellos se hablan en inglés, o sea, la mutación que pasa cuando vienes a vivir aquí. Y yo decido renunciar en un World Broadcast Meeting en Doha, porque llegué y me pasó lo mismo que me pasó cuando vendimos el negocio. Entré al World Broadcast Meeting y dije, puta, es lo mismo de siempre, qué horror, los mismos, güey, el mismo chiste, el Te mismo. voy a decir cuándo fue, febrero Del 2000. Recordad, yo me acuerdo de ese, porque todos estábamos viendo, cuando pusieron en la pantalla, todos los que todos estábamos viendo si estaba la televisión china para sentarnos lo más lejos posible, porque estaba empezando el tema del COVID. Sí, señor. Y no estaban. Sí, señor. En ese. En ese. Febrero del año del COVID, del 2020, Brasil. De 2020. Y ahí decido, no más, ya. Puta, qué horror, es la misma. Ya, o sea, y era el mismo tipo, y el mismo chiste, y el mismo traje, y la misma. Y luego llegaban y nos decíamos, y la misma payasada. Dije, no, a la mierda, yo ya acabé con esto. Y entonces, durante ese año, empiezo a negociar mi salida, la anuncio a finales del 21, y me dicen, por favor, quédate a producir el Mundial de Qatar. Y les dije, no, ahí lo correcto es que sea Oleg el que se va a quedar, ya dejen a Oleg. Y pasó otra cosa que también a mí me rompió un poco el corazón. Pasaron dos cosas. La primera es la decisión de crear ViX, y la creación de ViX se iba a llevar entre las patas al canal de deportes, porque no hay contenido para los dos, solo podía haber uno. Y yo sabía que iba a acabar eso con deportes, porque no hay. Los deportes tienen una cosa increíble, que es, no importa en qué plataforma las vean, no importa en qué plataforma la veas, tú quieres verlo por la vía correcta o por la vía pirata, pero quieres verlo, ¿no? Yo, si soy aficionado de Boca y al rato juega Boca, pues lo voy a ver por donde lo pueda ver, y si no lo puedo ver, y si mañana cambia de distribuidor, lo voy a ver por el distribuidor. Hay poca lealtad a los distribuidores. Y lo que sucedió con eso es que estaban poniéndolo en un lugar donde cada vez se podía ver menos el fútbol. Y eso pensé que iba a ser un error, y creo que tuvo razón. Y la segunda fue una decisión administrativa de Televisa, ya asociada con Univisión, de llevarse más cosas a México. Y cuando te llevas más cosas a México, te vuelves increíblemente más eficiente, pero se pierde el toque local. El sabor. Y sabor, los que vivimos aquí entendemos que la palabra sabor, cuando está un responsable de finanzas en México, él dice, no, el editor, en lugar de que cueste no sé cuántos dólares, aquí cuesta tantos pesos, ¡pum! Y no es cierto. La gente aquí, la magia de cruzar a este país implica cambios de mentalidad, cambio de forma de ser, cambios de forma de vida, cambios de hábitos, cambios. Y hay un orgullo muy especial por estar aquí, donde amas lo que tenías, pero reamas esta nueva forma de vivir en Estados Unidos. Y es una forma diferente, y es una forma diferente de comunicar, y es una forma diferente de respetar, y es una forma de... En México, mi ejemplo es, jamás me hubiera parado en un signo de stop. Aquí, a la tercera que no te paras, te multan, ¿no? Claro. Está muy fácil, aprendes a pararte en el signo de stop. Y eso hace que la forma de ver cosas sea diferente. Y entonces el llevarse tantas cosas a México no me gustaba, porque sabía que iban a desintegrar al grupo. Y fue lo que acabó sucediendo. Decís todo lo que decís de las bondades que tiene vivir en los Estados Unidos, y asumís el reto de ir a trabajar con un grupo de empresarios, dueños de equipo de fútbol, que manejan el fútbol mexicano, porque pensaba que
te iban a dar carta blanca para hacer lo que vos Te cuento, querías hacer. hoy vas a oír la verdadera historia. Lo primero que te cuento es... Yo recuerdo un desayuno que tuvimos Sí, antes de en cuando Coco me Walk. contaste que te ibas. Sí. Y yo te dije, ¿estás seguro? Lo voy a poder hacer. Sí, ¿No yo digo me nada? equivoqué. Yo me equivoqué en varias cosas, pero antes de contar eso, te cuento porque tú lo sabes. Entre que termino en noviembre, diciembre del 22 a que recibo la llamada en mayo del 23, me dediqué a desarrollar el Campeonato Mundial de Magia, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Y entonces tengo listo, y ahí está guardado, ahí está empolvándose todavía el World Cup of Magic. Ahí hay una oportunidad muy grande de negocio, porque otra vez es disruptivo, es nuevo, me gusta, no tengo que dar reportes a nadie. Y en unos meses adelante recibo una llamada de Emilio y me dice, oye, ¿te interesa ser presidente de la federación? Y le dije, por ningún motivo, gracias. Tú necesitas un güey muy guapo como John de Luisa, que es muy guapo y es muy inteligente, síguete con él. Yo no sirvo para eso. Recibí una segunda llamada y luego recibo una tercera llamada de él y de Bernardo y me dicen, papacito, ven para acá, vamos a platicar. Ah, Y le hablé a un muy amigo que trabaja en Boston Consulting Group y le dije, ayúdame a hacer una carta que sea pero tan agresiva en términos de lo que yo pediría que sucediera para que me lo acepten, para que me digan, no, estás loco, gracias. Y entonces ahí empecé con el cambio del título, ¿no? De yo quiero ser comisionado presidente, no quiero ver la parte deportiva, porque la parte deportiva he visto durante los últimos 30 años que los que sí jugaron destruyen a los que nunca estuvieron en un vestidor, con el argumento de nunca estuvo en un vestidor, entonces con eso te hacen mierda, ¿no? No, he producido más de 5,000 partidos de fútbol, nunca estuvo en un vestidor. Entonces dije, yo manejo la parte de negocio. Yo acababa de trabajar en Univisión, en un proyecto muy divertido para comprar una empresa de apuestas con un fondo de inversión, con un banco de inversión muy importante. Y entonces dije, aquí hay una oportunidad de copiar el modelo americano. El modelo americano es lo que tienen aquí en la MLS, que es Zoom, o NB Properties, o NFL Properties, que es la parte comercial de estos negocios. Entonces les dije, denme chance yo vengo, me encargo de tener a la gente correcta, pero lo más importante es, quiero juntar los derechos de transmisión para que juntando los derechos de transmisión podamos ser una comercializadora muy grande y eso nos permita armar un negocio muy importante, porque lo que yo sí sé que ninguno de ustedes sabe es el valor del fútbol mexicano en Estados Unidos. Antes de entrar a esa parte, te contaría que con mis colegas de Univisión inventamos el campeón de campeones, inventamos ¿cómo se llama el torneo que se juega ahorita? La Liga... la Leagues Cup. La Leagues Cup, todas estas pendejadas, todo lo que tuviera que ver rivalidad entre México y Estados Unidos, hicimos una tras otra y eran exitosísimas. Y luego hicimos el campeón de campeones de México aquí, en Los Ángeles, y todas esas cosas funcionaban porque la gente quiere ver cosas serias traídas de México. Hay mucha añoranza al país y el fútbol tiene una magia increíble con la gente. Y en lugar de que sean puros amistosos que no sirven para nada, ponerle títulos de cosas reales hacían que funcionara. Entonces inventamos un montón de productos y eso nos permitió pues descubrir que ahí había una gran oportunidad. Entonces aprendí mucho de lo bondadoso que es el mercado americano para los equipos mexicanos y dije, si logramos convencer a un fondo de inversión para que esto funcione, aquí hay una oportunidad gigante. Y entonces, mientras negociaba yo mi contrato, agarré un avión y me fui a ver a la gente de CBC a Inglaterra. Y les conté de lo que estábamos haciendo. Y bajó el CEO del fondo y me dijo, te vamos a ir a ver a México. Y a las 2 semanas ya estaban en México, yo todavía no he entrado. Y nos dijeron, aquí hay $800 millones por el 10% de ese negocio. Dije, madres, esto es una cosa muy grande. Entonces... Te interrumpo ahí porque te pregunto. Suena a cualquier mortal muchísimo dinero. Ahí es donde me equivoco. 800 millones de dólares por el 10% de un negocio que no existe. No, pero, era como. No, pero olvídate que exista o no exista. Le ibas, para vender ese 10%, tenía que hablar con tipo para los cuales 800 millones de dólares en conjunto no representan nada. Y ahí es donde empieza la parte compleja.
Entonces, acepto el trabajo con condiciones muy especiales, que son, déjenme ser comisionado, que el título era lo de menos, déjenme armar un equipo para atraer inversionistas y déjenme que yo pueda armar un gran equipo que tenga a Mikel manejando la parte de la liga, a Ibar, que entiende perfectamente la parte de la pirámide de la federación para que funcione, y así poder armar algo que valga la pena. Y ahí yo venía por tantos años de relaciones con muchos dueños, a los que en el tiempo quise mucho, este, quise pasado, Se pues entendió. me- no, tienes que echar a tal y a tal y a tal, y descubrí que no, era gente súper buena para trabajar y súper talentosa. Teníamos un relojero suizo financiero y teníamos un abogado buenísimo, y dije, no, aquí hay una oportunidad de trabajar con gente muy fregona. Y entonces apuesto por ese tema y acepto la chamba. Vengo a negociar con Verónica, mi mujer, y a la que yo le había dicho, bueno, me van a mandar al carajo con mi carta. Y dijo, aceptaron. ¿Cómo que aceptaron? Sí, aceptaron. Bueno, tú vas a ir y venir. Y dije, te tienes que venir conmigo 18 meses, por favor, porque si no voy a acabar loco. Que de por sí acabé, ya me dio loco, pero te tienes que venir conmigo a México. Y se vinieron conmigo. Ella, Carlo, el más chico, al que le dimos en la torre, porque él estaba estudiando en Palmer, y nos lo llevamos a estudiar a México. El pobre no sabía ni hablar español, entonces ahí nos lo llevamos y nos fuimos a 18 meses increíbles. Y mi primer gran error, Andrés, es pensar que generando mucho valor convenzo a alguien de que haga las cosas bien. Y entonces llego a mi primera junta de trabajo. Pero a ver, otra vez vuelvo con el mismo tema. Podrá convencer a mucha gente con esa idea, pero por ahí hay gente No, es que que al no ve final, el valor porque ya tiene valor en todo lo demás que hace. sí y no. Al final se dieron cuenta que, porque no eran los 800, al final fueron Mm, 13,000 millones de dólares. opa. Sí, sí. El número de adeveras acabaron siendo 12,900 millones de dólares. Entonces se volvió de adeveras. Al momento de dividir Mm. eso entre varios, se volvía un número muy importante. Pero me acuerdo que en mi primera junta con los dueños les dije, oigan, yo un favor, lo primero que les voy a pedir es, vayan al baño en sus estadios. En un partido, vayan al baño y entren a hacer pipí o popó. Y ahí me cuentan cómo les va Yo había hecho ese ejercicio en 14 estadios en México antes Mm. de agarrar la chamba. Justa, porque yo oía que todo el mundo era muy respetuoso de sus aficionados y amamos a nuestros aficionados. No, si yo te amo y te llevo a hacer caca a un lugar así, pues no hay Mm. forma de que tú ames a nadie. Y entonces era muy importante, oigan, vamos a gastarle lana en la experiencia de los aficionados, porque ahí hay una gran oportunidad. Y me tiraron a loco. Y la otra cosa que creo que sucedió es, me oyeron tan convencido de lo que estaba yo haciendo que dijeron, mira, vamos a dejar que este gordito siga intentando su negocio y ya veremos en el tiempo. Yo creo que no se va a lograr porque lo que está pidiendo es demasiado ambicioso. Y así contactamos a Moelis, a los banqueros de inversión, quienes confían en el proyecto, y se arma un proyecto espectacular en el que nos ayudan a montar una propuesta comercial formal que durante muchas juntas de trabajo a los dueños se las platicamos, se las propusimos, se las explicamos y todo el tiempo, dale, no pares, dale y dale. Y así empezamos a funcionar. Estos señores que son unos genios del negocio del banco de inversión empezaron a hablar con los fondos más importantes del mundo. 7 de los 10 fondos más importantes del mundo hicieron una oferta en este Por proceso de quedarse un con la totalidad del negocio del para fútbol quedarse mexicano. con el 10% de la empresa comercial a una evaluación De que 13 mil nosotros millones. habíamos pensado que valía entre 11 y 14 billones de dólares. En el camino vos sentiste que te estaban apoyando los dueños. Que No nada más me apoyaban. Cuando ya empezaron a oír los números, era dale, ¿no? Pero déjate de hacer tarado y ya firma para que nos caiga ah, la lana. Y todo funcionó muy bien. Cerramos, nos dimos la mano y firmamos a principios de diciembre del 2024 contingente contingente a que todos los clubes aceptaran. No era necesario, y ese fue otro error mío,
No era necesario que fuera mayoría total, se podía hacer una mayoría con el 75% y lo hubiéramos logrado, pero yo estaba convencido que, y fue parte del error, que todo el mundo tenía que sumarse porque si no, no iba a funcionar. Y ahí empezó la debacle. Cuando fuimos a ver a los dueños y les dijimos, oigan, aquí está esto. La única regla que ponen estos señores es total transparencia. ¿Cómo total transparencia? Sí, total transparencia significa total transparencia. Pues aquí está el decálogo y esto hay que cumplirlo. Ah, caray, no, pues total transparencia no va a funcionar. Y empezaron los... ¿Pero total transparencia del nuevo negocio o total transparencia de las operaciones independientes? Y ahí fue donde ya no gustó. En México hay grandes operadores del fútbol, pero no querían transparentar ni hacer pública la manera en la que cocinan. No querían abrir sus negocios. No querían enseñar cómo se cocinaba en esas cocinas. Y eso fue lo que reventó. Luego descubrí que dentro de mis errores estratégicos, un tercer error es, en algunos clubes no hablaba yo con dueños, hablaba yo con directivos de muy alto nivel, pero directivos, y los directivos eran terribles, porque entonces empezaban los celos hasta económicos. ¿Por qué le van a pagar a este güey una comisión? Pues porque está en mi contrato. No estamos de acuerdo en que te paguen una comisión. Estoy trayendo 13 billones. Mi comisión. Estoy trayendo 13 billones de dólares. ¿Tienes algún problema en que cobre comisión? Sí. Bueno. Y ahí se empezó a hacer un grupo muy extraño de gente que por diferentes intereses se alinearon para boicotear. Y el boicot, yo me entero la noche anterior al boicot. Yo me entero del boicot la noche anterior y sabía que se podía manejar. La noche anterior a la votación. A la junta de dueños donde vamos a decidir o empujar y donde todavía. Y ese día recibí una llamada y la llamada hizo que yo tomara la decisión de decir mejor ya no sigo. O sea, no, como se dice en Estados Unidos, no sentís que por la situación que se dio, quemaste puentes con cero. Grupo de poder económico tan importante No, cero. Déjame te cuento lo que sucede a partir de ese momento. Yo les aviso que no voy a seguir, que no puedo seguir, y pasa algo que acaba siendo para el ego, nada más para el ego, que es la gente no confiaba en el fútbol mexicano. Esta gente está invirtiendo en el equipo de trabajo que está haciendo que cambien las cosas, ¿no? Entonces la apuesta era por Miquel, por Ibar, por Juan Carlos, por Luis, por Íñigo, por el comercial. Esta gente cree en que estos son los agentes de cambio, no que el fútbol va a cambiar. Y que nosotros somos los que tenemos la capacidad de hacer que los dueños de los equipos se sumen al proyecto y de llevarles a ellos los resultados para hacerlos. Porque luego, esto solamente es un tema como de factoraje de dinero, donde te están pagando por adelantado algo que tienes que venir a hacer. Porque el verdadero negocio era juntar los derechos para luego venir a venderlos acá. Y esa es la parte en donde ya no va a funcionar, porque hoy, a raíz de mi salida, las televisoras levantan sus derechos y se acaba la posibilidad de unificarlos. De unificarlos por el momento. Hoy Miquel está haciendo un trabajo increíble y ojalá y los convenza de eso. Pero en ese momento se acabó la posibilidad de unificar derechos, y cuando se acaban los derechos unificados, se acabó el negocio. ¿Te arrepentís de haber tomado el trabajo y haber estado ese tiempo sin me arrepentí de mis errores, porque me regresé a vivir a Miami en enero del 25, y me llevó varios meses tratar de entender dónde me había equivocado y echarle la culpa a no sé quién, y a no sé quién, y a no sé quién, y a no sé quién, hasta que descubrí que el que se había equivocado soy yo. Y entonces me hizo crecer, eventualmente descubrir que el que la había cagado era yo. Me creí mi propio cuento. Uh-huh. ¿Cuánta autocrítica hay que tener para... Es que si no me hubiera vuelto loco. Claro. Yo me equivoqué y listo, me equivoqué y no pasa nada. Si en un examen de 100 saqué 92, bueno, ni modo, saqué 92. Hay un legado todavía en esta gestión de la federación. Dijiste en tu momento que vos en lo deportivo no querías saber nada, que ibas a poner otra gente porque no habías pisado nunca un vestuario. Sin embargo, el técnico que está ahí
Y lo va a hacer muy bien. Sí, claro. Lo trajiste vos, lo Sí. convenciste vos. Él no quería. No el Vasco quería. no quería. No, él no quería. Javier tiene una cosa increíble, que además no sé si es pública, y lo voy a echar de cabeza hoy. El día que renuncio, yo renuncio a las 12 del día, a las 12:50 me habla por teléfono y me dice, me voy contigo. Y le dije, Javier, si estás solo, sí, te voy a hablar la neta. Yo te traje por chingón, no por ser mi cuate. Y tú vas a llevar a México a hacer cosas increíbles. Te pido, por favor, que te quedes, te lo suplico, y no te salgas. Y él, en un acto de lealtad, en una llamada conmovedora, me dijo, me voy. Y le dije, no, tú te quedas. Y le va a ir muy bien. ¿Le tenés fe? Sí, ¿Sí? sí. A pesar de todo lo que se dice y todo lo que vemos de esta selección Lo que mexicana. lo que se dice se volvió muy ligero. Esa es una plática. ¿Cómo es la relación de cómo asumís el cambio de rol de el tipo que por mucho tiempo en radio y televisión en México y en Estados Unidos manejaba el que se dice, al estar de este lado como el alto comisionado, escuchando y sabiendo por qué se dice lo que se dice en los medios que vos ayudaste a construir? Pasó una cosa que, esto que dices es totalmente real, pero pasa una cosa en la mitad, que es que se acabó la... Tengo que ser muy cuidadoso. Televisa dependencia. No, cero, no tiene que ver con Televisa Dependencia. No, tiene que ver con, hace muchos años, un comentarista muy famoso, que hoy es mucho más famoso, salió a acusar en un espacio que dependía de mí, a un directivo. Y entonces lo llamé y le dije, ven para acá. Ya acabas de acusar a alguien de eso. ¿Tienes pruebas? No. Pues sales y pides una disculpa. No, es mi fuente. Me vale madre tu fuente. Tu fuente no es tu fuente. No puedes inventarle a alguien eso. Este rigor de decir la verdad con el que tú creaste un negocio, con el que yo trabajé, con el que nos criamos nosotros, cambió. Hoy la capacidad de inventar cosas no tiene límite. Y en mi proceso de que yo salgo de trabajar en Televisa y en Univisión a que tomo la parte de la comisión, del comisionado, se aligera la capacidad de decir cosas. Entonces, hay una cantidad de historias y de mentiras y de... La otra cosa es... Sí, se aligeró. Se aligeró la verdad. Y entonces antes había un rigor periodístico de a de veras, ¿no? Y aquí está la fuente. Sí, ahora se puede decir todo lo que quieras. Cualquier cosa y además llevarte de encuentro en el camino con te puedes llevar entre las patas al prestigio de quien sea. Sí. Entonces yo quedé bastante vacunado sabiendo que de lo que leía, salvo 3 o 4, de todas las cosas que escribieron de mí, solo a 2 o 3, creo que 3 es el número exacto, les tuve que hablar y decir, oye, o arreglas eso o tienes un problema conmigo, porque estás mintiendo y me estás metiendo un problema serio. Todo lo demás, la gente inventa y hoy ya no hay... ¿Qué fue más fácil manejar o más difícil? ¿Trabajar y manejar ego de talento de televisión o manejar dueños de equipos de fútbol? Los egos y los poderes de los dueños de los equipos de fútbol. La gente del mundo de la televisión es maravillosa. ¿Sí? Sí. Pero, digo, nosotros los talentos tenemos... algo de ego tenemos, ¿no? Pero eso tengo buenas anécdotas de eso. Alguna vez se juntaron en una de estas empresas, se me juntaron 14 o 15 talentos y queremos hablar contigo. Y le dije, como sindicato, sí, los veo mañana a las 2 de la tarde aquí, por favor. Y le dije a mi segundo, le dije, este partido del Real Madrid, échatelo sin talento. ¿Cómo? Sin talento, se va sin aire a cuadro. ¿Cómo? ¿Y qué se va a oír? Nada más los gritos de la tribuna. Y eso hizo que se subiera como 10% la audiencia, porque la gente le llamó la atención. Y entonces me junto con estos. Destruir el negocio de los talentos. Entonces la plática fue, ya vieron para qué me sirve cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces les voy a pedir un favor. Cada vez que quieran hablar conmigo, vienen de uno en uno, y es más fácil tener esa discusión. Salvo unos chiflados que me tocaron
algunos viejos conocidos, chiflados, todos los demás. Hay ego, pero en ese lugar se hizo un grupo de trabajo, en los dos, tanto en Univisión como en Televisa y en Estadio. Francisco Javier era un tipo perfecto para ser justo con la gente. Y por ejemplo, aquí, en el manejo de los egos, supongo que las formas habrán cambiado, pero cuando decidíamos quién iba a ser cada partido, buscábamos que fuera parejo para todos, salvo la final, y la final hacíamos que la hicieran entre 14 personas, por cuidar un poco el ego de los talentos. No, es mucho más fácil los talentos ¿Sí? que los dueños. Uno busca en LinkedIn tu perfil y ve CEO de Let's Have Fun. Sí, señor. ¿Qué es qué es de esta nueva etapa de tu vida y qué es Let's Have Fun, tu nueva empresa? ¿A qué se dedica? Let's Have Fun se dedica a ser consultor de gente que tenga intereses de que le ayudemos en temas de el mundo de la producción, el mundo de los derechos de transmisión y en el tema de estrategias de negocios. Y pensé que no iba yo a trabajar de tiempo completo. Hoy me urge irme a trabajar de tiempo completo. ¿Sí? Sí, quiero trabajar de tiempo completo otra vez. Extraño vestirme como gente semiseria. Ya me aburrí de los shorts y de los Todo tenis. eso que uno visualiza e idealiza de que cuando me retire voy a estar de short todo el día jugando al golf. Mi papá tiene Tom- 86 años y está en 20 consejos de administración. Ah. Y ¿Vive lo en San veo Diego o en México? en México. Y lo veo y se me cae la baba de la emoción de verlo, lo bien que está de la azotea, lo bien que está con mi mamá, lo que viajan, y digo, puta, yo lo que quiero es más cerca. Pero yo te conozco, Juan Carlos. A ver, ideas y el humo de la cabeza nunca dejó de salirte. Así estés en shorts, podemos estar almorzando y se te ocurre una idea y... Sí, pero no quería aterrizarlas y ahora quiero volver a aterrizar. Tengo ganas de hacer cosas transformadoras otra vez. Ujú. Nuestro negocio se ¿En quedó. el fútbol, en No, los deportes, en la televisión, en qué? creo que en la forma de comunicar. Creo que el fútbol está atorado. Ujú. Ahí viene una ola increíble de fútbol a Norteamérica que va a cambiarlo para siempre y que ojalá y la MLS y las ligas de Norteamérica tengan la capacidad de tomar todo este tsunami de fútbol que viene, porque el otro día lo platicábamos. ¿En qué mundial te enamoraste del fútbol? En el 74. Yo en el 78. En el 78 quedé loco. Vi todos los partidos y me acuerdo de los goles de Nelliño de 3 dedos y me acuerdo de Quiroga. Y entonces ya tenía yo temas tenía que ir a buscar al portero peruano argentino. Y ahí quedé enamorado del fútbol para toda la vida. Hoy los niños que tienen entre 10 y 15 años van a quedar locos ¿Por qué? por el fútbol. ¿En qué sentido? De enamoramiento. Ah. O sea, perdón, es que Ya. lo pensé, pero no dije la idea. Sí. El enamoramiento en el que este país, Canadá y México, va a quedar después de ver este mundial que arranca en 30 y pico de días, va a dejar chiflados a muchos de fútbol. Y más vale que las ligas estén listas para cumplir las expectativas de estos niños, porque pues, los niños van a ver a Vitinha y van a ver a Rodri y a Pedri y a todos estos que tienen nombres cortitos. Y más vale que aquí haya un plan para hacer algo grande y choncho con la MLS, porque no puedes ir a la velocidad que sigues yendo, o el fútbol se va a volver aburrido aquí. Para ser un gran hombre de negocios en el mundo del fútbol, hay que saber de fútbol. No, Vos estuviste ya en los dos lados, ¿no? no. Hay que saber del negocio de fútbol. Para ser exitoso. Para ser exitoso hay que saber del negocio de fútbol. Pero el negocio del fútbol se vuelve exitoso en la medida que el equipo de fútbol sea exitoso. No No lo podés sé. tener éxito con un equipo que se va a la segunda división. Pero ese es fracaso. Pero puede haber cosas intermedias que hagan mucho sentido. A mí me parece, porque los he visto como todos estos nuevas generaciones de dueños que después de 4 partidos de ir a ver a sus equipos ya te empiezan a explicar 4-4, el 4-3, 4-4, y son saleros. Para explicarte, 4 partidos les lleva a aprender de fútbol.
No, es mucho más complejo. El problema que hay de ser dueño de un equipo de fútbol es que te vuelves aficionado y ahí perdiste. Los que se convierten en aficionados, adiós. Bueno, Eso, pero eso es adiós. imposible ser dueño de un equipo y no ser aficionado. No lo sé. Si tienes el rigor y la disciplina para no tratar el negocio como aficionado, yo creo que ahí hay una oportunidad de negocio. Y entonces, Let's Have Fun seguirá Let's Have Fun metido en el mundo del fútbol. va a seguir haciendo consultorías y y yo, si me cae una buena chamba, la agarraría. Se me antoja regresar a la guerra, me siento bien, estoy bajando de peso, tengo ganas de crecer otra vez, tengo ganas de armar otro equipo. Sí, no estoy listo para estar de huevo. Bueno, ¿y dónde vas a estar muy cerca de la selección mexicana, asumo? Cero. Si me acerco me pegan. No, yo nada. Compré con mis buenos amigos de la FIFA, me hicieron favor de vender boletos para mi familia para 11 juegos. Voy a ver 11 juegos en 31 días. O sea que vas a ver a Argentina el 19 de julio. Voy a echarle porras a todos, incluyendo Argentina. Que lo disfrutes. Lo voy a disfrutar mucho. ¿Va a ser tu primer mundial en cuánto tiempo que lo vas a disfrutar? No, en 2022 ya estaba fuera de los medios. 2000 estuve en la mitad. ¿En 2022? En 2022 sí, todavía me dieron boletos buenos. Pero digo, ya estaba fuera de los medios. Todavía tenía mis gafetes de patrón de Univisión. Este va a ser el primero. Es el primero que voy a categoría 2 sin gafete. Muy bien, Sí. que lo disfrutes. Sí.